Mirad, refuerzo de lujo para la finalísima. Alba Mellado se une a Peluche Caligari como nuestra jugadora franquicia. Experiencia, talento y carácter para ir con todo a por la Copa a Francia. Bienvenida Alba, esta historia ya es histórica. Blanca Cross le pone seguiré durmiendo tranquila y una foto de Paula Blas y de Alba Ortiz. Pero hay un vídeo, ¿no? Hay un vídeo que creo esto... ¿Está bien que Alba Mellado juegue en Peluche Caligari para la finalísima? ¿Sí o no? Pero ¿tenéis alguno el vídeo? A ver, Peluche Caligari femenil. Ahí está, aquí está. Aquí tenemos el vídeo, chicos. El 2 al 14 de junio llega el Mundial de la Kings League en Francia. Todos los equipos se están reforzando. Jugadores franquicia por aquí y por allá llegarán a equipos de todo el planeta, pero solo 2 representarán al fútbol femenil. La finalísima entre las mejores campeonas de España, Tromcas contra las mejores campeonas del continente americano, el Peluche Caligari femenil. No vamos de vacaciones a París. Nuestras jugadoras no se sacaron un premio en una rifa. Esto es el orgullo intercontinental. Una copa está en juego y es por eso que les presentamos a nuestra nueva jugadora franquicia. Se trata de la mejor jugadora del universo Queens League, ganadora de la Corona de Oro y goleadora histórica de la liga. Hoy se une al caligarismo Alba Mellado. Alba la pisa, que viene Alba, que viene Alba, que viene Alba, que viene Alba, gol, 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 gol. Mellado. Alba Mellado, el 33 de Mellado. En la defensora juega al tiro. Mellado. Le pega a Mellado. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Albita se pone la camiseta aurirojinegra para integrarse a las históricas caligaritas que nos han hecho gritar, festejar tantas veces. Bienvenida Alba Mellado, al equipo de las leyendas, al equipo que nació grande y con la mayor afición desde hace tantos años. Nos vemos en Francia. Todo el planeta está apoyando al Peluche Caligari femenil. ¡Vamos a ganar! La verdad que el audio del vídeo es... me ha costado dejarlo, chicos. ¿Qué me parece? Pues tío, mira, a mí me parece guay para una oportunidad como para Alba. Si yo tengo la oportunidad de ir a un partido con Alba, yo iría siempre con Alba Mellado, obviamente. Por algo ha sido la Corona de Oro, ha marcado 200.000 goles y la máxima goleadora histórica. Pero tú no puedes presentar una jugadora diciendo que es la que enfrenta las dos naciones, las mejores del continente, las no sé qué, y haber fichado a una jugadora de España. Sinceramente, yo me hubiese llevado a Chapu. O sea, obviamente, yo prefiero a Alba Mellado, pero ya que estoy en Américas y digo, hostia, pues la Chapu es la que me parece la mejor, pues me refuerzo con una de Américas y tal. Porque aquí estamos hablando de, no, vamos a enfrentar la campeona de Américas contra la campeona de España con más puntos, con más datos. Y coge la campeona de Américas y ficha a la jugadora de España, pues no me parece, o sea, me parece raro. Yo tengo la oportunidad y tienen la oportunidad y la pueden fichar. Perfecto, que lo hagan. Obviamente como club me parece un fichajón histórico, pero me parece raro. O sea, la liga hace una de esto para, yo creo que para enfrentar un poco niveles, para ver realmente en qué nivel está la Queens League Américas o la Queens League España, si hay mucha diferencia, si no, si están bastante iguales, y de repente aparecen con una jugadora de España para jugar la finalísima. Me parece la verdad que es bastante raro, sinceramente. Raro, pero todos en la Kings lo están haciendo. Pero no es lo mismo. Yo no veo la misma situación, porque al final la finalísima es una final entre Américas y España, y estamos utilizando jugadores españoles para irse con América. En el Mundial son wildcards. ¿Qué más me da que juegue Jero o Bastian Schweinsteiger? ¿Sabes? Que no vamos a conocer. O sea, prefiero que juegue Jero el Mundial y que se sepa el formato y que sea un equipo competitivo y que mole, que lo juegue alguien que realmente venga ahí y que no sepa el de esto. ¿Sabes? Lo prefiero. Pero si tú me das a elegir entre a Chapu o Alba Mellado, yo me quedo con Alba Mellado, obviamente. Pero creo que lo normal es que venga a jugar con Américas, en representación de Américas, de la Liga de Américas, la Chapu, que ha jugado toda la Queens League. No Alba Mellado, que no juega ningún partido y que no representa realmente la Queens League Américas. Es la realidad. A ver, llevan semanas haciéndose los cancheros con que el nivel de allá es superior, que son buenísimas y no sé qué. Y tuvieron que venir a buscar a una jugadora de Queens España para un partido. No te preocupes, Donju, son ridículos. Si les ofreces cambiar a las 13 jugadoras para la finalísima lo harán. Pero bueno, al menos le da emoción al partido y se jugará la Copa de Francia. Ni estadio. O sea que ya están...
Ya oficial... Perdón, chicos, ¿se escuchan mucho los ruidos de que están haciendo la gente de mi familia o no? Un poco, ¿no? Un poco se escucha. Espérate, me voy a quitar un poco la ganancia para que no escuchéis más. Así se supone que se tiene que escuchar bastante bien. Así bien. Aquí. Oye, pero las troncas que jugaron la finalísima no son las troncas que ganaron el split. Totalmente, totalmente. Nosotros tranquilos, no necesitamos ninguna cesión de otro equipo. O sea, pero se están picando fuerte, Se están picando fuerte. Se están picando muy fuerte. Y esto es lo que ha puesto DJ sobre esto, ¿no? Hola amigos, Peluche ha contratado a Alba Mellado hoy para jugar la finalísima. A ella le hace ilusión y como no hay Queens hasta dentro de meses, no puedo decirle que no a la muchacha. Al final es un partido y un viaje chulo para ella. Espero que los tronquitos lo entiendan. No es nada en su contra. Creo que siguen teniendo mejor equipo. Claro, es que esto... Claro, es que yo como presidente también. Como presidente me dice una jugadora, oye, no puedo jugar hasta octubre, noviembre, que es lo que se dice que no vamos a volver a jugar la Queens, déjame jugar una finalísima que se me presenta en Francia y tal. Pues obviamente yo como presidente también le dejo. Eso y la finalísima, pues mira, eso es un problema que María Pi aquí bien comenta, que me parece que María Pi aquí se ha sacado todo y lo ha hecho, no sé el por qué. Le quería dar a este y le he dado al de casta sin querer. Aquí pone la Queens League, todo listo para la finalísima, ¿vale? Y aquí pues Blanca, Violeta y Aronei contra las de Peluche Caligari, ¿no? Y comenta María Pi, de momento solo falta lugar, fecha y hora, pero todo listo. Es que tiene toda la razón del mundo. Dice, todo listo para la finalísima y a día de hoy no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde se jugarán, ni jugarán las chicas. La verdad, aquí se ha sacado todo el miembro María Pi, la verdad. Muy bien hablado porque es que no sabemos, a día de hoy no sabemos absolutamente nada. Nada de nada, la verdad. Lo lógico es que jugaran las que no lo ganaron, no las de este split. Pero es que realmente también tenías que hacer puntos. Porque si Pi hubiese conseguido más puntos en las dos splits que Troncas, hubiesen ido las campeonas de este split. O sea que realmente no han ganado las de este split, pero también han ganado puntos suficientes como para ir a la finalísima, ¿sabes? Era una mezcla entre las dos. ¿Viste el de Blanca? No. O sea, sí, el de Blanca, sí, el de Sigo estando tranquila con Paula Blas y con Alba Ortiz, sí. Chavales, ¿cuándo es el sorteo del Mundial? Saif, domingo previo al sorteo de la Kings World Cup de título. Pues mañana, obviamente, es el sorteo. Mira, es que Antonella y Kautar han ganado 2 competiciones Queens League en el mismo año, las 2 que se han jugado y no van, Es una locura, Y esto, Alba Mellado ficha por Peluche Caligari Femenil y pues disputará la finalísima ante las Troncas, ¿vale? Que lo ponía el trono. Y Kelvin Briceño, Kelvin de los datos, pone... Peluche acaba de asesinar a la Queens League América. Recordemos que los equipos que juegan la finalísima representan la misma liga donde juegan y aquí acaban de dejar claro el mensaje. Teniendo a la Chapu como mejor representante y prefieren a las de España. Después veremos por quién hacen campaña para la corona de oro. A ver, esto yo también... ¿Estáis de acuerdo? Vale, es que claro, me habéis preguntado a mí por mi opinión. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Veis bien que el equipo de Queens League América, el representante de Queens League América, firme a una jugadora española? ¿Lo veis mal? ¿Lo veis normal? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Creéis que Kelvin ha soltado factos? ¿Que Kelvin ha soltado infactos? Wherever le responde a Kelvin, ¿sí? En un partido raro solo es raro. Es que también hay que jugársela, porque fichar a una jugadora, sí que es verdad que Alba es diferencial, pero es una jugadora que no saben cómo juegan, que no conoce seguramente ni el nombre de sus compañeras y es raro, O sea, es una apuesta muy arriesgada. Para mí esto es una bomba. Atrae gente de España para ver el peluche e hizo que todos hablaran. No, eso es verdad. O sea, esto le viene bien a la finalísima. La noticia, como marketing, le viene muy bien a la finalísima porque ya estamos hablando de esto. De que Alba Mellado jugará con el peluche y tal. Ya se está diciendo cuándo, cómo, dónde, no se sabe nada. O sea, en cuanto a marketing, es bueno. Yo te estoy diciendo en cuanto a liga. Contesta DJ Mario, pues cuando veas las alineaciones de ciertos wildcards de fuera de España en el Mundial masculino, vas a flipar. Ya las he visto. Las risas que nos vamos a meter. Jaja. Y Gabo, que es lo que me decíais vosotros, comentáis. Kelvin no has visto la liga en absoluto. Tal vez las chamas, pero de ahí en fuera ningún equipo quiere ser representado por el peluche. Si gana peluche no verás a Graniza festejándolo y con la estrella en el escudo. No es el Mundial de Naciones, es una final de clubes. A lo que Kelvin le contesta, Gabo, sí que la veo. Sé que tú no lo dirás y mucho menos el resto de los equipos de Américas, pero el resto del entorno de Kings sí. No estoy criticando a peluche, solo estoy planteando una problemática hacia la Queens América. Bueno, lo que decíamos. No, pero no lo dice. Yo creo que DJ Mario por el que menos lo dice por Miami 7. Miami 7, en teoría, si quiere llevar jugadores de draft de Science, lo diré, solo puede llevar a 3.
Entonces, claro, luego puede llevarse de Wildcard, sí que se puede llevar a Juanan y a Juste. O sea, como máximo pueden haber 5 jugadores de Science. No pueden haber más, por las normas que ha metido la liga. Entonces yo creo que DJ no lo está diciendo por eso, sino que lo dirá más en torno a SXB, ¿no? Que se ha dicho como que va con todo Wildcards y con toda la selección de Colombia. Entonces yo creo que por Miami no, porque 5 jugadores tienen que ser de Science como máximo y los demás tienen que ir al draft, porque se hizo un draft en Miami. O sea que no creo que... ¿Tú crees que Rariza le dejase a Peluche a Chapu? ¿Esto qué es? A ver. Mijo, póngase a ver la Queens. Literal acabas de decir algo así como que Américas debería pedir a Chicharito para jugar el Mundial de Clubes. Ah, que Raniza va con Troncas, ¿no? ¿Cuántos le van a meter, mi bro? Haces porra, Troncas 8, 1 Peluche. ¿Y por qué 8-1? Esto es un facto, dice Casta. A ver. ¿Tan mal está el nivel de Américas que necesitan a una de España? Pues con una portera de acá ganó Pío en el último campeonato. Dime tú. Hostia, aquí la ha domado, ¿eh? Aquí la ha domado, ¿eh? ¿Cómo no tiene nada que ver, chicos? Liñi, y querían fichar a Alicia. ¿Qué sentido tiene eso? Ah, Peluche Caligari quiere llevarse a Alicia y a Alba Mellado. Chicos, antes de continuar con el vídeo, no olvides dejar tu like, comentar, suscríbete y sobre todo activa la campanita para no perderte nada de este contenido. Para los chavales que tienen incertidumbre, aquí tenéis un mensaje de Alba. Se queda. Solo es para la finalísima. Es una imagen general del Discord público de Ultimate Podcast. Solo es para la finalísima. Soy más mostorita que Mario. Claro, esto es lo que yo digo, que al final Mario le ha dejado irse a jugar un partido de la finalísima porque le hace ilusión y porque la chavala no sabe si hasta octubre, noviembre no va a poder volver a jugar y que luego volverá a Ultimate Móstoles para jugar al split, claro. El influencer pone los puntos sobre las IES y desata debate en las redes. Esto es fútbol, no el ejército, güey. No son los Juegos Olímpicos. A ver, 8 minutos tenemos, a ver. No, o sea, no manches, si se la pasaban, dice que la Queens League Américas era mejor. ¿Quién, güey? No mames, claro que no, güey. No significa que porque yo quiera y... Vale, pero contexto. Este vídeo está después de anunciarse que Alba Mellado jugará la finalísima con Peluche. Porque aquí está diciendo como que... Vale. O sea, chicos, este vídeo es después de él anunciar de que Alba Mellado será jugadora de Peluche Caligari para la finalísima. Vale, perfecto. Vale, chicos, gracias. Hizo stream después de lo de ayer. Vale. Hola, Chris, buenas tardes, mi niña, ¿cómo estás? Vaya a ganarte a ti, Troncas, toda mi liga sea mejor. ¿Cómo va a ser mejor si lleva un draft nada más? ¿Cómo va a ser mejor si ningún equipo nos pudo ganar en 13 partidos, güey? Ningún equipo nos pudo ganar en 13 partidos. ¿Por cómo va a ser mejor? Ni en Brasil, ni en Italia, ni en Alemania, ni nadie pudo hacer tantos partidos ganados seguidos como nosotros o nosotras. Claro, pero ¿esto qué habla bien? ¿De Peluche Caligari o habla mal de la liga? Por ejemplo, en España, yo a día de hoy no veo a ningún equipo que pueda hacer 13 victorias seguidas. Imposible. Imposible ni en el masculino ni en el femenino. Es absolutamente imposible meterte 13 victorias seguidas. Estuvo a punto de hacer los Gigantes y me pareció una auténtica barbaridad y bestialidad. O sea, me pareció una barbaridad y bestialidad. Yo creo que a día de hoy... ¿Vosotros veis algún equipo, sinceramente, tanto de España como de... O sea, en España, de Queens o Kings, que pueda hacer 13 victorias seguidas? Yo a día de hoy digo no. Hoy digo no, sinceramente. Me parece una barrabasada histórica, ¿eh? Furia, yo creo que Furia, el siguiente partido contra G3X puede perderlo. Y Dendele le puede plantar cara, la verdad. Nosotros. Y la otra, es que No, ojo, yo no estoy hablando del nivel de Queens League Américas y tal. Yo estoy hablando de esto, que no se malinterpreten mis cosas. Yo, sinceramente, la Queens League Américas no la he seguido, no he visto nada, entonces no te puedo hablar del nivel. Todo el mundo dice que las troncas van a ganar muy fácil. Yo no puedo decir que van a ganar muy fácil porque realmente no lo sé. No he seguido la liga, no he visto el nivel, por lo tanto no puedo opinar. Juegan los sábados por la noche, yo juego los domingos, obviamente es un horario que yo no puedo ver y no he podido seguir. Y realmente no hemos visto ni siquiera resúmenes de Queens League Américas. No mames, ya no vamos a saber cuál es el mejor nivel. Pues a mí me vale verga, si quieres hacemos un All Stars y vemos quién está en mejor nivel, si las de Américas o las de España. Pero, no mames, eso era una finalísima de clubes. O sea, ay, no mames, es que no está bien eso. Cabrón, es una liga en donde un cabrón que juega FIFA definió un partido en un estadio en Italia, güey. Ese güey tiró un penal, lo metió y su equipo ganó. No mames, que no quieras que puedan hacer distintos cambios. A ver, chicos, esto me duele decirlo, pero esto es un factazo, O sea, los muertos de Ultimate Monsters acaban de ganar una liga porque el DJ Mario, que
le mete FIFA o me voy, metió un penalti y lo falló Perchita que juega al Minecraft. O sea, esto es un factazo. Esto es un factazo. O sea, esto es un facto. O sea, facto. Pues es una liga de show. Y si nosotros hubiéramos dicho, ¿saben qué? ¿A quién creen que vamos a traer? Y todos, ¿a quién? Es que son escritas. A la Chapu. No mames, Twitter se vuelve loco. Cabrón, gracias que trajimos a Alba Mellado, porque de eso se está hablando hoy. Algo así, y se va a hablar Julieta. mañana. Y seguramente ese partido que... nadie estaba hablando, absolutamente nadie estaba hablando, ahora ya se está hablando. Y ya se habla de muchas cosas. Que si Peluche gana, por Alba Mellado. Que si Peluche pierde, ni con Alba Mellado. Que Persita ya está llorando. Que el whatever ya está llorando. Que ya están hablando de eso. Antes les valía verga. 15-0. No mames, ahora. No, ¿por qué fichan a una de España? Si ustedes son de Américas, pues es fútbol, no el ejército, güey. Es fútbol, no el ejército. Es fútbol. Muy buena referencia, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Aquí se dice, esto es fútbol, no ballet. Y ahí se llama, es fútbol, no el ejército. Mola. No son los Juegos Olímpicos. Imagínate, cabrón. Imagínate. Chécate nada más. Ni siquiera te diría, si no te gusta, mejor vete a ver fútbol tradicional. Porque adivina qué va a pasar en el Mundial de Clubes de la FIFA. A ver qué va a pasar. En Estados Unidos. Pues los equipos pueden llevar refuerzos. Eso es verdad. El Madrid va con Hausen, Alexander Arnold y con Xabi Alonso, chicos. Hasta ahí. Pero a ti no te parece que lo hagan en un partido. Mames, estás cabrón, güey. Güey, esto es fútbol. Y es que no representamos a nadie, cabrón. No representamos a... ¿Tú crees que si hubiera ganado... Gabo es del Barça, chicos? Por esto de Messi o simplemente le gusta Messi. Es del Barça. Pues ya está, güey, se entiende. Activaron una palanca para la finalísima. Vengo a soltar un facto. Llegó antes la primera de los pecho fríos de Móstoles. Güey, este güey está sacando las vergüenzas de mi liga. Esto lo gana Troncas, rebord de árbitro y penal para Troncos. Venga, hombre, güey, no caballo, jeje. Tío, vaya puta mala suerte que justo han enviado los Beach, Valentina y Joselu a la misma vez y no me he enterado ni de uno ni de otro. Esto es una puta mierda. Raniza, todos dirán, sí, nos representa Raniza. Bueno, si de pronto alguien llega a decir, qué chingón, Raniza ganó y yo le voy a Raniza, cuando vaya a jugar contra las Troncas, suponiendo, pues chido, güey, qué bueno. ¿A poco si van las... A ver, realmente, a día de hoy, yo tengo mucho más hype de la finalísima que realmente lo que tenía. O sea, era una competición que no sabíamos ni cuándo se juega. Bueno, a día de hoy no sabemos ni cuándo se juega, ni dónde, ni si antes, después, durante el Mundial, no sabíamos nada. Y a día de hoy tenemos mucho más hype. O sea, a día de hoy tenemos hype de ver la finalísima. Y esto es gracias a este movimiento. O sea, tenemos que darle las gracias también en parte a Gabo. Lo podremos bancar más, menos, le podrá gustar a Percha, no le podrá gustar. El DJ no os gusta a vosotros que deje a la jugadora, sí. Pero la verdad que en cuanto a hype, ahora mismo hay más hype en la competición y más show. Eso es verdad. Eso es un facto. Eso es un facto. ¿Creéis que las chicas tienen que jugar en el Cupra de Francia? Yo digo no. Tendrían que jugar en el estadio como se juega la final, obviamente. Se juega el partido de stream, es este que han dicho, de Francia contra el mundo, finalísima de Queens y final de Kings World Cup. +1 si bancáis, -1 si no bancáis. Hola Mine, guapísima, ¿cómo estás? Chivas al Mundial de Clubes, o al revés, ahorita que la América puede ganarle al LAFC e ir al Mundial de Clubes, las Chivas van a estar América, vamos América, venga, sí se puede, represéntanos. No mames, ¿tú crees? Son clubes, no naciones. A ver, chat, ¿de qué equipo sois vosotros del fútbol tradicional? Si veo un obonismo en el chat, recuerda de que se tiene que tatuar el calvo ese. ¿Se va a tatuar el escudo de Móstoles? Del Morelia. David Zaura, ¿tú eres el equipo de Narcís Barrera? Sí, hombre, David Zura, perdón. Sí. Del Madrid, del Barça, del Madrid, del Colo-Colo, del Barça, del Colo-Colo, del Celta, de las Chivas, de Tigres, de Las Palmas, del Real Madrid, del Nastic. Vale. Y la gente, vosotros, si se juega la final del Mundial de Clubes y la juega el equipo contrario, es decir, si sois del Barça, la juega el Madrid. Si sois del Madrid, la juega el Barça. Si sois de las Chivas, la juega el América. Si sois de la América, la juega la Chivas. ¿Vais con el equipo de vuestro país o vais con el Guangzhou de China para que les ganen a vuestro equipo? ¿Con quién vais? Con el Guangzhou.
Vale, os pregunto, os reformulo la pregunta. Si vosotros sois de Ultimate Móstoles, de Gigantes, de Science, del Rayo de Barcelona, de Aniquiladores, de Pío, ¿con quién vais? ¿Con las troncas o vais con Peluche Caligari? Claro, es que aquí es diferente. ¿Veis? El fútbol Pokémon lo vemos diferente. Lo vemos diferente. Creo que en el fútbol tradicional hay tanta rivalidad que por nuestros colores no quiero que gane el Barça ni a las canicas, ni en un amistoso, ni en el premio Joan Gamper contra el Barça B. Sinceramente, quiero que gane el árbitro. Pero a día de hoy yo prefiero que ganen las troncas porque son chicas que conozco, que están ahí, que son de la liga, que la gane el Peluche Caligari. Aunque Troncos puede ser el rival de Móstoles o el mayor rival. Sinceramente prefiero que la ganen las troncas con Blanca Cross, con María Pi, con Aroney, que un equipo que realmente ni conozco ni sé de ella, ¿sabes? Creo que es diferente. Es que estamos comparando un fútbol tradicional con el fútbol Pokémon. Claro, para lo que queremos, DJ Mario ha metido un penalti, pero para lo que queremos no ha metido un penalti y vamos a compararlo con la FIFA. Entonces creo que hay que buscar un término medio. Creo que no es lo mismo, no es lo mismo. Tengo una buena noticia, dice Minisilva. A ver, dínosla. ¿Qué chingados? Y si crees que debe de ser así. Pero es como el año pasado, éramos todos más cerdos al final que los propios cerdos. Porque queríamos que ganase el español y porque los españoles queríamos el dinero, claro. Depende, un ejemplo es cuando Chivas le ganó a Boca Juniors, equipo que desprestigiaba al fútbol mexicano. Hasta los del América aplaudieron el triunfo. ¿Ves? Eso también está bien. Y yo creo que aquí pasa eso en la Queens. O sea, la Kings y la Queens, creo que aquí se desprestigia. Si tú eres de la Queens League España, desprestigias a la Queens League Américas. Si eres de la Queens League Américas, desprestigias a la Queens League España. Entonces yo creo que es como a ver quién la tiene la más grande y España es mejor. O Américas, en este caso México, es mejor, ¿sabes? Yo creo que es un poco para ver quién la tiene más grande y que sí que lo vemos como una representante de nuestro país. No país, sino como nuestro representante de nuestro hemisferio. No, hemisferio, ¿qué cojones estoy diciendo? No. Toma, hostia. ¿Sabes? Como que es el equipo representante de la Queens League España, ¿sabes? Y pues lamentablemente ni siquiera en las ligas de fútbol tradicional piensan igual, ni ahí. Ni en el fútbol real, en el fútbol tradicional, ni ahí. La Copa Libertadores, cuando México estaba, dejaban reforzar. En la Sudamericana también. Ahora el Mundial de Clubes también. Entonces no existe ninguna portera. Pero eso es diferente, Vidi. Yo voy con Peluche por Mellado, dice el Vidi. Claro, porque tú ya eres una jugadora de tu equipo que te hace ilusión que esa jugadora le gane a tu equipo contrario. Eso ya es diferente. Pero si no jugas el Alba Mellado, ¿con quién irías? ¿Con Troncas o con Peluche Caligari? No con quién irías porque no vas con nadie, sino ¿quién prefieres que gane? En toda la Unión Europea, ni en España, ni en draft, no hay ni una portera mejor que la mexicana de Queens League, que estaba en Queens League, que se la llevaron allá. No existe ni una sola portera que pueda ser mejor que Nicole. Uy, lo que dice Marcos. Dejan reforzar excepto si eres Móstoles y se te lesiona Marc Granero o si tiene la baja de paternidad Aleix Laje. No, es que es diferente porque Lanzarote ya la conocía. Ah, claro, Lanzarote. También te digo, si Pío estuviera en la finalísima, los aniquiladores irían con Peluche. Eso es un facto, es verdad, es verdad. ¿Cuándo es el sorteo? Mañana es el sorteo, chicos. Mañana es el sorteo. Sí que es verdad. Pero eso es diferente. Eso es diferente que si Pío estuviese en la finalísima, Aniquiladores iría con Peluche. Y si Aniquiladores estuviese en la finalísima, Pío iría con Peluche, obviamente. Sorteo de que mañana es el sorteo de los enfrentamientos del día 1 de la Kings World Cup Clubs, chicos, de Francia. Es que no os lo he dicho, pero confirmado, chicos. Ultimate Móstoles. Y creo que todos los demás equipos españoles, no sé si todos los equipos españoles, yo os hablo de nosotros porque no lo han confirmado ya. Ultimate Móstoles masculino, salimos el viernes por la mañana dirección Francia. Salimos el viernes por la mañana dirección Francia y creo que vamos los 7 equipos españoles juntos. Creo. No estoy seguro. Si salís todos juntos, pues vamos los 7 españoles, los 7 equipos matatoriles juntos a la conquista de Francia el viernes por la mañana. Miami 7 exactamente. Chicos, os lo digo totalmente en serio. No sé absolutamente nada de Miami 7. Yo sí digo lo de Jero, lo de tales, porque lo he visto en la Kame House, que están calientes como una mona porque vayan todos. Ojalá sea verdad y puedan ir tanto Romo, Jero, Espinar, Aitor Vives, Juanan. Todos los que se han dicho, ojalá puedan ir todos, pero a día de hoy no sé absolutamente nada. Ayer iba a quedar con Fajardo, pero al final no quedé con él, así que no lo sé. ¿Sorteo o sorteo? No sé, decídmelo vosotros. ¿Qué creéis que va a tocar? ¿Creéis que va a tocar un Futuru contra Móstoles en primera ronda? No sé.
o un Kameto contra eBay en primera ronda? Decídmelo vosotros. Tiene que 6 meses de DT, ¿no? No conoce absolutamente a nadie de España. Móstoles G3X, dice el... No, es que es distinto, porque aquí es un partido, pues peor, güey. Imagínate que durante... Casta es el que más caliente va, Casta, del 1 al 10, siendo sincero, ¿cuánto de ilusión te hace que en vez de Miami 7 sea Saiyan 7? ¿Cuánto de ilusión te hace que en vez de Miami 7 se llame... hostia, encima he visto como que seguramente los filmmakers encima sean contenido Blink. O sea, contenido vais a tener, vamos... Una locura. Durante 14 partidos no hubo una mejor portera que la mexicana de Queens League. Pero ¿De qué tema, Nicole Marcos? Ramos no representa a la Queens League. Nicole, cuando ella juega, aquí dice Nicole y acá dice Pío. Se representa ella misma. Cristiano Ronaldo mete un golazo. A huevo, Portugal. No mames, lo metió con el Jalín Jalamelamí de Arabia, güey. ¿Tú crees que el güey que celebra el gol del Jalín Jalamelamí dice, venga, Portugal? No, güey, venga, la liga portuguesa. Qué bueno que el Sporting Lisboa está siendo representado por... No, güey, no. Próximamente el Jalín Jalamelamí va a jugar. Ahora bien, dicho esto, es una mamada. O sea, ya más tranquilo. Es una jalada. El peluche Caligari va a jugar. Y va a jugar contra Tronca. No va a jugar contra España. Si de pronto algún club de allá, de pronto el barrio dice, venga, vamos, Tronca, su pedo. Y el barrio de pronto apoya al peluche, pues X, güey. Cuando gane el peluche, la estrella a lo mejor la va a tener el peluche. Y si lo gana Troncas, la va a tener Troncas, ¿no? A ver, ¿qué equipos apoyaron? A ver, les vamos a poner un cachito a cada quien. A ver, no mames, pues no. Pues ya está, chicos, eso es. ¿Queréis que ha hablado fax? Que no ha hablado fax. Dejadme un momento, ver una cosa aquí. Sí que son fax. O sea, vosotros veis bien los fichajes y todo eso, y que fichen a quien les salga a los cojones, y que se hubiesen ido con Alicia Hernández y también hubiese querido, ¿no? Claro, es que intentar fichar a Alicia sabiendo que le dan miedo los aviones, cuidado, Way Factos en el stream... En su stream dice que obvio que en España hay más nivel. O sea, vosotros... Es que os lo digo en serio, chicos. Yo no comento cosas que realmente no sé. ¿Vosotros veis muy dispar y muy favoritas a Tronca? O sea, ¿creéis que el peluche femenino no tiene absolutamente nada que hacer? ¿Creéis que el peluche femenino no tiene absolutamente nada que hacer? 70-30, vale. Bien, Goncho. Decidme un porcentaje. Troncas de local y peluche de femenino. Decidme un porcentaje como si fueseis Mundo Maldini y porcentaje de victoria para los dos equipos. 99-1, 90-10, 80-20, 80-20, 98-2, 95-5, 90-10, 72-38, 80-20, 95-5, 99-0-1, hostia, 70-30, 70-30, 95-5, 90-10, 70-30, 80 troncas, peluche 20, 70 para troncas, 30 peluche, 50-50, 100-0, 5 troncas, 95 peluche. Hostia, Marcos va fuerte,